Hola chicos, en esta tutoría vamos a repasar algunos conceptos sobre virus Zika y su relación con el síndrome de Guillain-Barré. Recordemos entonces que se trata de un flavivirus, un virus envuelto. Esto significa que tiene una gran resistencia a las condiciones del medio, una cápside icosaédrica, un RNA cadena simple de polaridad positiva. Esto significa que cuando este material sea liberado en el citoplasma de la célula hospedera, inmediatamente va a ir al retículo endoplásmico para iniciar con la síntesis de proteínas. Con respecto a los linajes, es muy importante que tengamos en cuenta que el asiático es el responsable de las epidemias actuales. Las proteínas, entonces tenemos las estructurales que están relacionadas directamente con la partícula viral. Tenemos la C, que media la unión al RNA para formar la nucleocápside. Tenemos la E, que está encargada de la adherencia y la fusión de membrana para que se dé la liberación del genoma. Tenemos la M, que se encarga de la regulación de la fusión viral. Tenemos ahora las no estructurales, que están involucradas en la replicación y en el bloqueo de la acción del sistema inmune, principalmente la producción de interferón. Tenemos estas como las más importantes. NS1, que está relacionada con la replicación viral y que también modula el sistema inmune innato. NS2A, que está relacionada con la síntesis de RNA y el ensamblaje viral. NS3, que regula la apoptosis. NS4B, que está relacionada con la replicación viral, y NS5, que es la polimerasa de RNA y promueve además la degradación de estas dos, bloqueando la vía interferón 1. Tenemos entonces el ciclo de vida. El virus va a ingresar a la célula hospedera por endocitosis mediada por receptor. Este receptor es el AXL y va a formar un endosoma. La envoltura del virus después se va a fusionar con la del endosoma para liberar el material genético al citoplasma. Recordemos que este RNA de polaridad positiva inmediatamente va a ir a retículo endoplásmico y va a sintetizar una poliproteína viral que después va a ser cortada, por así decirlo, por las proteasas celulares, dando lugar a las proteínas estructurales y no estructurales del virus. Finalmente se va a ensamblar la partícula viral tomando la envoltura del retículo endoplásmico y ya pues se libera como tal. La transmisión, entonces tenemos principalmente la vectorial, que se da cuando un mosquito infectado pica a un hospedero susceptible. Los más importantes dentro de nuestro medio van a ser Aedes aegypti y Aedes albopictus, aunque también podemos encontrar otro tipo de vectores, por ejemplo los roedores del género Taterilus. Con respecto a la transmisión sexual, podemos decir que se da gracias a que el virus puede permanecer activo en el semen hasta por 20 semanas. En la transmisión vertical podemos aislar el virus en líquido amniótico, en placenta o en cordón umbilical. Y las transfusiones sanguíneas también pueden ser fuente de infección, ya que el virus puede permanecer hasta 15 días en sangre extraída. La cinética de la infección. Entonces tenemos que luego de los primeros 5 días después de la picadura va a comenzar la viremia, aproximadamente 2 días antes de que empiecen los síntomas, y se va a prolongar hasta 3 días después. Importante tener en cuenta que este va a ser el periodo de transmisibilidad. La viruria comienza el mismo día que empiezan los síntomas. La producción de inmunoglobulinas M empieza a partir del día 5, después de que se presentan los síntomas, y se prolongan hasta los 2 meses en cuando empiezan a desaparecer. Y la producción de inmunoglobulina G comienza el día 7 y se prolonga mucho más. Entonces ahí tenemos que recordar que las inmunoglobulina G indica que en algún momento hubo infección, pero son los niveles de inmunoglobulina M los que me van a decir que esa infección fue reciente. Con respecto a las manifestaciones clínicas, debemos tener en cuenta que aproximadamente el 80% de pacientes presentan una infección asintomática, esto principalmente en zonas endémicas. Tenemos entonces un periodo de incubación de 8 a 10 días, el día 1 a 3 con fiebre alta, escalofríos y conjuntivitis, el día 3 con cefalea, malestar,
En el día 7 empieza a bajar la fiebre y empieza a haber una mejoría clínica del paciente. Otras manifestaciones más infrecuentes comprenden edema, artralgias, mialgias, trombocitopenia, vómito, hemospermia y falla multiorgánica. Con respecto al tratamiento, entonces, realizar un diagnóstico con base en las manifestaciones clínicas no es muy confiable, ya que existen otras entidades que se le asemejan, como el dengue y el chikungunya, y aunque haya manifestaciones más o menos características de cada una, no debería hacerse así. El aislamiento viral no es muy común en nuestro medio, se puede hacer inmunofluorescencia o ELISA para mirar la presencia de inmunoglobulina M y una RT-PCR. Entonces, de acuerdo a eso se propone como este acercamiento. Entonces, si el paciente lleva menos de 5 días con los síntomas, hacerle una PCR. Si lleva más de 7 días con los síntomas, hacerle una ELISA o una inmunofluorescencia. Y si lleva de 5 a 7 días, cualquiera o ambos. Ya que en ese momento se están empezando a formar las inmunoglobulinas, pero podrían o no estar presentes. Recordemos que el tratamiento de estos pacientes es meramente sintomático, solamente analgesia, reposo y aumento de la ingesta de líquidos. Ahora, el síndrome de Guillain-Barré. Consiste en un ataque del sistema inmune de los nervios periféricos y se considera que tiene como un origen en estos principales componentes, la mielina, los axones y las células de Schwann. Existen otros microorganismos cuya infección puede derivar en el síndrome. El principal es Campylobacter jejuni, pero también hay otros como citomegalovirus, Epstein-Barr y Mycoplasma pneumoniae. Con respecto a la patogénesis, el mecanismo más importante es el mimetismo molecular, en el que se generan anticuerpos contra los gangliósidos GM1 y GD1A. Esto lleva a la destrucción de la mielina. Tenemos entonces dos formas. La primera es la desmielinizante, que es menos severa y es más frecuente. Es una polineuropatía aguda e inflamatoria en la cual hay anticuerpos dirigidos contra la mielina. Y la axonal motora, que es más severa, está más dada por la infección por Campylobacter jejuni, se destruye tanto la mielina como las células de Schwann. Bueno, ahora con respecto a las manifestaciones clínicas tenemos una parálisis muscular ascendente, simétrica y bilateral. Muy rara vez la vemos de arriba para abajo. Disminución o ausencia de los reflejos, alteraciones sensoriales, por ejemplo las parestesias. Se pueden llegar hasta la falla respiratoria a causa de la debilidad marcada de los músculos respiratorios y esta es la principal causa de muerte de estos pacientes. Pueden presentarse también otras manifestaciones a raíz de esa parálisis, por ejemplo una disfunción intestinal, una disfunción vesical o trombosis. Bueno, entonces con respecto al diagnóstico, entonces tener muy en cuenta claramente las manifestaciones clínicas bastante sugerentes. En líquido cefalorraquídeo podemos encontrar un reencuentro normal con un aumento de las proteínas. En suero podemos ver que el 50% de los casos van a tener anticuerpos antigangliósidos. El diagnóstico diferencial debe realizarse con todas estas entidades para que las tengan muy presentes en un contexto de un paciente con esas manifestaciones clínicas. El tratamiento, entonces comencemos con el manejo del dolor. Por lo general los AINES no son muy efectivos en estos pacientes, se prefiere utilizar gabapentina o carbamazepina y estos medicamentos también se pueden emplear en el manejo del dolor neuropático a largo plazo. Se debe monitorizar muy estrechamente ese paciente para darle el soporte cuando sea necesario, recordar también la profilaxis para la trombosis, la fisioterapia, la rehabilitación y también el soporte psicosocial. Bueno, la plasmaféresis o la inmunoglobulina G intravenosa son tratamientos que modifican la enfermedad como tal, hacen que el tiempo que se toma el paciente para volver a caminar por sus propios medios sea más corto. Y se han probado actualmente pues como algunas terapias con anticuerpos monoclonales, por ejemplo el rituximab, un anti-CD20, que se considera pues que puede tener una gran utilidad en estos pacientes. Bueno, esto era lo que tenía para comentarles acerca de Zika y Guillain-Barré. Muchos éxitos en el parcial.